nunca está de más, ¿verdad? El que vayamos a Él en oración y que le pidamos que Él intervenga, que Él nos dé su favor y nos ayude. Señor, queremos agradecer porque podemos hablar contigo. Gracias, Señor, porque por los méritos de Cristo tenemos acceso a tu trono de gracia, Señor. Gracias porque hay un camino abierto y nos has permitido, Señor, llegar delante de ti. Tu palabra dice que tú no te niegas a ti mismo, Señor, y que al que pide se le da, y estamos delante de ti reconociendo nuestra necesidad de tu ayuda, de tu presencia, de tu guía, de tu instrucción, de tu consejo, Señor, de tu fortaleza, para que aquello que nos enseñes, Señor, podamos tener claro cómo llevarlo a la práctica y recibir de ti, Señor, también la gracia necesaria para poder implementarlo en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias por tu provisión de alimento espiritual, Señor. Amén. Bien, pues para aquellos que anotan, el título de esta enseñanza es Criando hijos para Dios. Y bueno, aquellos que asisten regularmente, ¿verdad? Seguramente tienen ubicado que el tema de este primero, ¿verdad?, va dirigido a los padres. Y bueno, quiero hacer un poquito de contexto para llegar al pasaje que vamos a tocar el día de hoy, pero es importante que ubiquemos con claridad cuál es la historia previa al punto en el que vamos a partir, para poder tener en claro algunos aspectos importantes. Y quiero comentarle que, de acuerdo con lo que la historia en la palabra nos narra, nos dice que Abraham, ¿verdad?, es el padre de la nación de Israel, de los hebreos, de los israelitas, y que cientos de años después de que viviera Abraham, el pueblo que se había formado de su descendencia, ¿verdad?, de esa descendencia que Dios le prometió, estaban viviendo en Egipto. Y para este tiempo de la historia era un pueblo ya muy numeroso, alrededor de 2 millones de personas, y bueno, estaban viviendo bajo una condición de esclavitud, eran obligados a trabajar en condiciones de maltrato, y esta era la circunstancia que ellos estaban experimentando para este tiempo, y se habían multiplicado tanto que la palabra nos dice que el faraón estableció una orden, ¿verdad?, un decreto en el que cualquier niño varón hebreo que naciera debía de ser muerto, debía de ser pues sacrificado, debían de echarlo al río Nilo. Y bueno, en este tiempo de la historia es cuando nace un niño al que tiempo después le llamarían Moisés. Y la palabra nos enseña que en Hebreos capítulo 11 versículo 22, no vaya para allá, pero nos habla acerca de la fe que hubo en los padres de este niño, ¿verdad? Se llamaban Amram y Jocabed. Sí, regularmente no escuchamos, ¿verdad?, de los nombres de ellos, pero la palabra nos dice que ellos lo escondieron por 3 meses. Pero al verse imposibilitados de seguirlo ocultando sin que eso se supiera, Jocabed, la madre de Moisés, preparó un canasto hecho con juncos, ¿verdad? Y lo hizo de tal manera que no le entrara el agua, y lo colocó ahí dentro y lo puso en los carrizales, en el río. Y estando allí, dice la escritura que fue encontrado por la hija del faraón, que había ido al río para bañarse, y el llanto de este bebé la movió a compasión, pues sabemos que dentro de los propósitos de Dios todo es perfecto, ¿verdad? Y el Señor inclinó el corazón, es como Él dice en la palabra que Él hace, ¿verdad? Que Él inclina el corazón de las personas, de los reyes, hacia donde Él quiere. Y bueno, esta princesa, ¿verdad?, esta hija del faraón, fue movida a compasión y decidió no solo rescatarlo, sino adoptarlo como hijo suyo. Y estando en esto,
¿sí? Estando en ese punto, ¿verdad? En ese momento, ahí frente a ese bebé y habiendo tomado esta mujer esa determinación en su corazón, pues se aparece por ahí María o Miriam, la hermanita de este bebé, y ella hace como que no supiera qué es lo que estaba pasando, aunque en realidad pues ella se había quedado ahí para observar qué era lo que iba a pasar con su hermano. Y estando ahí, ella se acerca y se ofrece para conseguir a una mujer hebrea como nodriza, ¿sí? Y para que pues criara a ese niño. Y el ofrecimiento fue aceptado por la princesa, así que María fue y llamó a su mamá, ¿verdad? A Jocabed, y pues quien era la verdadera madre de ese bebé. Y a esta mujer, a esa madre, la hija del faraón le encomendó al niño con las siguientes palabras. Vamos a leer en Éxodo capítulo 2, versículos 9 y 10. Éxodo 2, 9 y 10 dice: lleva a este hijo, a este niño, perdón, y críamelo, yo te lo pagaré. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Y fíjese, hay algo muy tremendo en estas palabras que más adelante vamos a poder verlo con mayor claridad. Lleva a este niño y críamelo, yo te lo pagaré. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. No se va a poder proyectar, por si quieren proyectar los versículos, no está corriendo, no sé por qué razón. Pero bueno, la palabra nos enseña que cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, ¿sí? Ella lo trajo de regreso y ahí está. Ella lo trajo y fue la hija del faraón la que le puso por nombre Moisés, que significa sacado de las aguas, ¿verdad? Dice la escritura que ella lo adoptó y que le llamó con este nombre. No sabemos qué edad tenía Moisés para este tiempo de la historia, pero no era un bebecito, ¿sí? Ya habían transcurrido algún tiempo, no sabemos con exactitud. Lo que sí podemos ubicar con claridad es el hecho de que este niño, en el momento en el que fue llevado de regreso con la hija del faraón, ya había recibido enseñanza, había recibido una instrucción, y él tenía clara cuál era su procedencia. Él tenía claro que él no era un egipcio, ¿sí? Él tenía claro que él era parte del pueblo de Israel, y pues más adelante en la historia nos lo indica, ¿verdad? Si usted quiere leerla, es una historia muy bonita, muy interesante. Ahí en Éxodo se encuentran pues todos estos detalles. Por causa del tiempo no podemos ahondar en ello, pero el punto es que Moisés tenía la suficiente edad para haber recibido enseñanza de cosas importantes que quedaron ahí grabadas en él. Y de la misma manera, Dios se dirige a nosotros, ¿sí? Papás, mamás, y nos dice mediante el consejo de la palabra, ¿verdad? Que es lo que encontramos, principios que encontramos en la escritura, a través de las cuales podríamos ver cómo Dios nos dice: lleva a este niño y críamelo, ¿sí? O a esta niña y fórmala para mí. Y así como la hija del faraón le dijo a Jocabed que ella se lo iba a pagar, también nosotros tenemos recompensa de parte de Dios por llevar a cabo la encomienda que Él nos hace de criar hijos para Él, ¿sí? Pero en esta historia, Faraón representa a Satanás, que quiere destruir al pueblo de Dios, a su descendencia, y su plan sigue siendo el mismo en nuestros días.
Su deseo es destruir esos hijos que Dios ha puesto en nuestras manos. Y es algo que debemos tener presente. No podemos obviar esa realidad, no podemos cegarnos a esa realidad y vivir la vida y caminar fuera de esa verdad y descuidarnos en el proceso. Y bueno, pues el tiempo pasó, ¿verdad? Y como le decía, no puedo ahondar en los detalles de la vida de Moisés. Yo espero que usted la conozca, su historia, pero si no la conoce, pues en Éxodo se encuentra para que en casa pueda verla a detalle. El punto es que llegamos a un momento de su vida en la que él ya tenía 80 años, ¿sí? Y en ese tiempo Dios le habla a Moisés, Dios se le aparece, le habla, se muestra a él y lo envía a Egipto de regreso para liberar a su pueblo, al pueblo de Israel. Y la escritura nos enseña que todos ellos salieron de Egipto después de haber experimentado los milagros hechos por Dios que ninguna otra generación experimentó, hermanos. Y esto es algo tan tremendo, ¿sí? Ninguna generación como esa generación de israelitas vio a Dios obrar en la manera que ellos lo experimentaron. ¿Sí? El ver el mar que se abría, el recibir el alimento todos los días, ¿verdad? Con ese maná que caía del cielo, el haber visto las plagas que habían azotado a Egipto y lo habían destruido, incluyendo la muerte de los primogénitos, sin que a ellos les tocara ni una pequeñita parte de eso. El experimentar a Dios obrando, protegiéndolos, cubriéndoles, supliendo su necesidad en todo ese trayecto por el desierto, una columna de nube durante el día que les cubría del sol, que les resguardaba del calor, y por la noche una columna de fuego que les calentaba, que les alumbraba en el camino. Y ver todos esos milagros en el día a día era algo pues que para ellos no, pues era parte, ¿verdad?, de su experiencia diaria. Ellos fueron testigos de todo esto y sin embargo, la escritura nos enseña que fue una generación de la cual Dios no se agradó. La razón de ello fue su falta de fe, su falta de confianza en Dios y por lo tanto su falta de obediencia. Y bueno, el resultado de esa falta de fe y obediencia fue que toda esa generación quedó postrada en el desierto, es decir, murieron en el transcurso de esos 40 años en los que estuvieron peregrinando, dando vueltas y vueltas ahí en el desierto hasta que toda esa generación murió. Solamente aquellos que salieron de Egipto siendo muy pequeñitos o que nacieron en el camino es que vivieron. Y llegamos a un punto en el que pues ellos están ya para entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Después de esos 40 años de estar dando vueltas, por fin van a entrar a poseer ese lugar que Dios les había prometido tanto tiempo atrás y que por su incredulidad pues no estaban ya todavía dentro de ese lugar, pero estaban ahí a las afueras de Canaán, esa tierra de la promesa, y algunos aspectos de esa tierra no eran nada prometedores. Si usted y yo hubiéramos buscado o pensado, ¿verdad?, en algún lugar al cual ir de visita, muy probablemente no habríamos considerado Canaán como una opción, ¿sí? Era un lugar en donde las naciones que vivían en esa tierra eran idólatras, degeneradas, perversas, impías, ¿verdad? Y ellos estaban ahí en las afueras, a la espera de entrar y poseer esa tierra. Y bueno, había una cantidad de idolatría en ese lugar que ellos necesitaban ser instruidos con relación a cómo conducirse, a qué es lo que debían de hacer, qué cosas debían de cuidar. Y vamos a ver qué es la idolatría, ¿sí? La idolatría se podría definir de manera sencilla como la adoración de ídolos, pero en sí la adoración es la actitud de obediencia al servir, es el hacer la voluntad de la divinidad. Entonces, idolatría tiene que ver con obedecer y servir
a aquello a lo que divinizamos, que no es Dios, ¿sí? Idolatría sería regir la vida en base a los dictados de un ser humano o un bien material al que se diviniza, ¿sí? Al que se le asigna un lugar que en realidad no tiene, ¿sí? Que es un ídolo. Y regularmente lo asociamos con estatuas o imágenes, ¿verdad? Pero un ídolo es cualquier cosa que ocupa un lugar en nuestro corazón, que es el lugar que solamente debería de tener Dios, una persona o un objeto. Y el pueblo de Dios debía cuidarse de no vivir como esa gente de la que iban a estar rodeados, ¿sí? Y antes de que ellos entraran a esa tierra, Moisés se paró delante de todo el pueblo. Moisés tenía cosas importantes que decirles y debe de haber sido una atmósfera cargada de muchas emociones y entre ellas tensión. ¿Por qué razón le digo esto? Porque la generación anterior había muerto, ¿sí? A causa de su desobediencia y de su incredulidad. Y eso podía volver a pasar con esta generación. Entonces, el hecho de que Moisés se parara dentro de ellos y empezara a hablarles, empezara a repetirles, porque para este punto ya era un repetir aquello que se les había enseñado mucho tiempo atrás, y era recordarles y era llevarlos a que tuvieran presentes la realidad de la circunstancia a la que estaban a punto de meterse, ¿verdad? Que iba a formar parte de sus vidas en su día a día y para la cual tenían que estar preparados. Entonces, Moisés le recuerda al pueblo las cosas que debían saber, ¿sí? Las cosas que debían conocer de aquello que Dios ya había manifestado, de aquello que Dios les había instruido, de aquello que Dios les había dado por medio de sus mandamientos, también lo que debían creer y lo que debían hacer. Porque es importante conocer, es importante saber, pero podemos saber muchas cosas y no creerlas. Y podemos decir que creemos, pero no practicar. Entonces, si no tenemos cada uno de los elementos, nos quedamos incompletos. Así que era importante para ellos que supieran, que creyeran y que hicieran o que practicaran aquello que Dios les había enseñado. Y bueno, encontramos estas palabras que Moisés les habla al pueblo de Israel en Deuteronomio, que significa repetición de la ley, este libro. Y podríamos decir que el mensaje tenía un sentido de alerta, hermanos. O sea, qué importante es que ubiquemos, ¿sí? Tratemos de imaginar, aunque sea un poquito, ¿verdad? De colocarnos en la circunstancia que ellos se encontraban, en la posición en la que ellos estaban, para poder dimensionar lo que Dios les habló a ellos y que nos está queriendo hablar a usted y a mí el día de hoy. Entonces, este mensaje, como le decía, era un sentido de alerta, ¿verdad? Era una luz amarilla de, hey, pongan atención, tengan cuidado con esto, hay que atender esto, porque de otra manera ya se va a convertir en una luz roja, ¿verdad? Ya va a haber consecuencias de no atender a esto que el Señor nos indica. Y podríamos resumirlo o comentarlo, comunicarlo de esta manera o con estas palabras, ¿verdad? Lo que Moisés trataba de transmitirles era: no se dejen atrapar por el estilo de vida de quienes los rodean. Van a entrar a un lugar en el cual hay una corriente fuerte y ustedes tienen que estar muy sólidos, tienen que estar muy ubicados, tienen que tener muy claro qué es lo que Dios dice y deben de estar muy alertas para no dejarse atrapar por el estilo de vida de aquellos que van a estar a su alrededor, ¿sí? Que van a estar ahí muy cerca. Y bueno, ayer veíamos, ¿verdad?, en la reunión con las mujeres, esta cita que vamos a leer a continuación, que tiene que ver con esto que Moisés les estaba hablando. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la palabra conformar, veíamos
que significa formar en forma parecida o conformar al mismo patrón. Y yo les ponía el ejemplo como de una gelatina, ¿verdad? Como cuando la estamos preparando está líquida, no tiene ninguna forma, pero luego para que el proceso de preparación pueda terminarse, la vaciamos en un molde y esa gelatina se cuaja, ¿verdad? Tiene una consistencia que ya no es líquida y adquiere la forma del molde en el que la vaciamos. Y de esto es de lo que nos está hablando la palabra. No se conformen, es decir, no tomen la forma de ese patrón, de ese molde, de la cultura de quienes están alrededor de ustedes. Estén alerta, ¿sí? Porque ustedes son llamados a otras cosas, son llamados a ser definidos por la cultura del reino de los cielos, ¿sí? Por lo que Dios establece en su palabra. Y este es el contexto, ¿sí? Que rodea ese encargo que Dios está haciendo a su pueblo en Deuteronomio, en el capítulo 6, los versículos del 4 al 9, que es la cita que vamos a estar, de la que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Si gusta ir para allá, vamos a ir desarrollando y ubicando cada una de las cosas que Dios enseña ahí en cada uno de los versículos que Dios comunica a su pueblo, en este caso a nosotros, a usted y a mí, su iglesia, en este tiempo. Y bueno, Deuteronomio 6, a partir del versículo 4, dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, no pierda de vista todo el contexto previo que le dije, ¿sí? O sea, es importante que ubiquemos. Estas son las palabras que Dios le estaba diciendo al pueblo a través de Moisés, pero hay que ubicarnos en qué era lo que estaba sucediendo y no perderlo de vista. Entonces, vamos a ir versículo a versículo, empezando con el 4. La instrucción ahí es: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta expresión de Jehová uno es una expresión haciendo un énfasis en el único Dios verdadero. O sea, al decir Jehová uno es solamente Jehová es el único Dios verdadero. Y este pasaje llegó a ser uno de los más importantes pasajes de las Escrituras para el pueblo judío. Sí, era algo que repetían constantemente, era algo que formaba parte de su día a día, lo tenían ahí muy, muy, muy presente. Era de vital importancia que ellos tuvieran claro y pudieran declarar con convicción que solo hay un Dios, porque iban a entrar a un lugar en donde esas naciones practicaban la idolatría, ¿sí? Donde esas naciones tenían sus propios y múltiples dioses, y la necesidad de que el pueblo de Dios estuviera consciente, que supiera, que creyera y que llevara a la práctica en su día a día la realidad de que solo hay un Dios verdadero, era algo esencial. Cuando la Escritura nos habla en los 10 mandamientos, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo que dice se podría traducir de mejor manera, de acuerdo al original, es: no tendrás dioses además de mí, no tendrás otros dioses además de mí. ¿Por qué razón? Porque no podemos estar viviendo para Dios y para alguien más al mismo tiempo. No podemos decir: bueno, pues sí tengo a Dios, ¿verdad? Y tengo lo que me conviene de Dios, y tengo aquello en lo que recibo beneficios de Dios, pero también tengo esto y esto y esto otro. Dios es muy claro: hay un solo Dios. Y violentamos ese mandamiento cuando pretendemos tener otros dioses además de Él, sea nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros nietos, bueno, nuestros no, todavía no. El trabajo, ¿verdad? La escuela, mi propio yo, y etcétera, ¿verdad? Cualquier Dios, llámese como se llame.
Y lo siguiente fue un llamado de parte de Dios a la nación, no a la nación, quise decir, en conjunto, ¿sí? El llamado no fue a los líderes religiosos, no fue dirigido a los maestros, no fue un llamado a la nación de manera pues conjunta, sino que el llamado de Dios está dirigido a los padres específicamente y también incluye los abuelos, ¿sí? Es importante que tengamos claro que los abuelos tienen una función importante dentro de la formación de los niños, ¿verdad? De nuestros hijos, para llevarlos al Señor. ¿Cuántas historias no hemos conocido de personas, de creyentes, en cuyas vidas la influencia de los abuelos fue lo que determinó para que ellos entregaran sus vidas al Señor? A veces padres que no vivían para Dios, pero que los abuelos fueron una influencia y un instrumento que Dios usó. Entonces, eso de que los abuelos están para consentir y echar a perder a los nietos, no es la manera de pensar de Dios. Hay una función importante, y qué bendición y qué privilegio poder ser parte de esa formación que Dios quiere darles a nuestros niños, a nuestros hijos. Y bueno, le decía que esta indicación está dirigida a los padres y a los abuelos, es decir, la familia es el agente primordial de Dios para la enseñanza de las futuras generaciones, ¿sí? La familia es lo que Dios escogió, es la pieza clave para la formación de las futuras generaciones. Y bueno, lo que vamos a ver a continuación, a partir del versículo 5, es el plan de Dios para la crianza de los hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí nos está hablando de que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, ¿sí? Cuando dice ahí con todo el corazón, se refiere a nuestras emociones, nuestros pensamientos. Cuando habla del alma, tiene que ver con nuestra esencia, con nuestro ser interior, con lo que somos internamente. Cuando está diciendo ahí que con todas nuestras fuerzas, alude a nuestra fortaleza, a nuestras actividades, que Dios sea lo primero en nuestras vidas en cada área. Y aquí no deja nada fuera, ¿sí? Con todo. No con una partecita, ¿sí? No con un cierto porcentaje, sino con todo como una prioridad. Y si Dios es nuestro Señor, verdaderamente no debe de quedar relegado, no debe quedar fuera de ninguna área de nuestras vidas, en ningún aspecto. Y ayer hablábamos algo acerca de esto, ¿verdad? Cómo a veces sin darnos cuenta, Dios ha quedado fuera de nuestras vidas, ya no lo consideramos, no es Él el que gobierna, no es Él quien determina. Y la Escritura es clara y nos enseña que no debe de ser así. Este versículo establece que solo se debe adorar a Dios, es decir, amarle y obedecerle. Jesús dijo que si le amamos, guardaríamos sus mandamientos, ¿verdad? En palabras de Jesús, en Mateo capítulo 22, los versículos 37 y 38, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Así que lo mismo que encontramos acá en Deuteronomio, lo encontramos en el Nuevo Testamento, en boca de Jesús. El plan de Dios para la crianza de los hijos comienza con un llamado a los padres a hacer, fíjese bien, quiero subrayar estas dos palabritas: hacer lo que debemos ser, ¿sí? Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahorita vamos a ver por qué estoy subrayando eso, el llamado de Dios a ser lo que debemos ser. La clave de una buena crianza de los hijos no es tanto conocer las técnicas correctas,
sino el ser la persona correcta. Y ayer que hablábamos un poquito de este tema, ¿verdad? Ya al final de la enseñanza hubo por ahí una pregunta de, bueno, ¿cómo debo enseñar a mis hijos? Sí, si tenemos hijos de diferentes edades, pues así como que, bueno, ¿cuál es la técnica, verdad? O ¿cuál es el método? ¿Cuál es la receta? Y dame una lista de pasos, ¿verdad? Pero más allá de eso, debemos enfocarnos en ser la persona correcta para enseñar a nuestros hijos. El cómo hacerlo, Dios nos irá guiando en el proceso y nos irá diciendo de qué manera lo llevemos a cabo, pero si no somos esa persona correcta, podemos tener muy buena técnica o método, ¿verdad? Entre comillas, pero que no funcione. Y vamos a leer Efesios capítulo 6, Efesios 6:4. Yo le decía que la clave está en ser la persona correcta. Y aquí dice, en esta cita, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra criadlos en este versículo tiene que ver con nutrir, con sustentar y con entrenar. ¿Sí? Esta palabra está compuesta de dos palabras en el original y esas palabras indican que aquello con lo que se nutre o sustenta, fíjese bien, esto es muy importante y muy interesante, que aquello con lo que se nutre o se sustenta a los hijos es con la propia sustancia de los padres. Como cuando una mamá amamanta a su bebé, ¿sí? Lo que le da es algo que ha formado parte de ella y con eso es que lo está criando. Y es de lo que le hablaba la hija del faraón a la mamá de Moisés, que lo iba a criar, ¿verdad? Como nodriza, fue un llévalo y críalo para mí. Entonces, el criarlos tiene que ver con nutrir, con sustentar a nuestros hijos de aquello que nosotros somos. Así que meditemos en quiénes somos. ¿Cuál es mi esencia? ¿Cuál es mi sustancia? ¿Qué es lo que voy a transmitir? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a plasmar? ¿Con qué voy a nutrir? ¿Con qué voy a entrenar? ¿Será amor y obediencia a Dios? ¿Qué es lo que ellos van a percibir? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Nada puede suceder a través de nosotros si no nos sucede primero a nosotros. Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice, el que anda con sabios, seguramente ya se lo sabe, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Dígame si no, en la etapa o en las etapas más importantes en la vida de nuestros hijos, en lo que a formación se refiere, los padres somos las personas que estamos más cerca de ellos. Es con quienes más tiempo pasan. Ahora, ¿somos nosotros personas sabias o necias? Porque el que anda con sabios, sabio será. Y si mi hijo o mis hijos pasan más tiempo conmigo, eso se les va a pegar. Mi sabiduría o mi necedad. Acuérdese, vamos a nutrir de la sustancia de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros somos. Tener la palabra de Dios sobre nuestro corazón significa que tiene una importancia fundamental para nosotros, que no decidimos que sí y que no, ¿verdad? Esto me gusta, esto me conviene, esto sí lo creo, esto sí lo digo, pero esto no, esto me incomoda, esto lo dejo de lado. Tener la palabra de Dios sobre nuestro corazón, como nos manda aquí en Deuteronomio, es darle el lugar de importancia fundamental para nosotros para poder enseñarle a nuestros hijos, ¿sí? Y para poder hacerlo necesitamos conocerla. Necesitamos leerla, meditarla, memorizarla, escudriñarla, para poder
hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer. Y vamos a enseñar tanto con nuestra actitud hacia la palabra de Dios como con nuestra repetición de ella, ¿sí? Podemos quizás externamente cumplir la regla, ¿verdad? De, pues la repetirás a tus hijos, sí, le repito, pero ellos observan y ellos se dan cuenta de cuál es nuestra actitud a la palabra de Dios. Si realmente para nosotros es tan valiosa, ¿verdad? Tan importante. Vamos a ir al versículo 7, donde prosigue con la encomienda a todos los padres creyentes, ¿sí? Esto no es para el que no cree. Esto está dirigido al que cree. Y dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Nosotros necesitamos volver a la palabra, ¿sí? Para poder repetir y sembrar en el corazón de nuestros hijos lo que ya hay en el de nosotros. Y necesitamos conocer la Escritura, hermanos, para saber qué aplica en cada momento de necesidad y en cada circunstancia que nuestros hijos estén viviendo. Si se le murió una mascota a nuestros hijos, pues no nos vamos a poner a decirles lo que dice la Escritura acerca de las amistades, ¿verdad? Pues es lógico que necesitamos ministrar conforme a la necesidad que se está manifestando. ¿Y cómo lo vamos a hacer si esa palabra no está en nuestro corazón, si no está en nuestra mente? Nuestros hijos no nacen sabiendo de Dios ni de sus caminos, ¿sí? Ellos deben ser enseñados. A los hijos se les tienen que enseñar las verdades acerca del mundo que les rodea, ¿sí? Hay cosas que ellos necesitan aprender de esta vida y del mundo que está a su alrededor, como por ejemplo que el fuego quema, que un vidrio roto puede cortar, que pues cosas de lo que están a nuestro alrededor, ¿sí? Que si cortamos una flor se va a marchitar, ¿verdad? Si no está unida a la planta, pero con mayor razón necesitamos enseñarles la verdad de Dios. Y cuando en la Escritura, en este versículo que nos dice, y las repetirás a tus hijos, la palabra repetir significa apuntar, perforar de manera figurada, significa inculcar, afilar y punzar. La palabra debe quedar afilada, esto quiere decir clara en la mente de nuestros hijos. Sus almas deben de ser perforadas con la verdad de la palabra de Dios. Y esto es lo que nos dice aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra necesita entrar hasta adentro. Necesitamos que la palabra penetre y separe en la vida de nuestros hijos y ningún esfuerzo a medias va a lograr esto, hermanos. Eso es algo bien importante de tener claro. Si nos esforzamos a medias no lo vamos a conseguir. El mundo está resueltamente decidido a robarse la mente y el corazón de nuestros hijos. Y si nosotros nos esforzamos nada más ahí como para salir del paso, no vamos a lograr aquello que es el deseo de Dios. No vamos a criar a nuestros hijos para Él. Como padres debemos aprovechar cualquier recurso que haya para aumentar el conocimiento bíblico de nuestros hijos. Así que cada reunión, ¿verdad? Cada, no sé, como el campamento que tuvieron ahora con los niños, cosas, actividades que se realizan con el propósito de sembrar la palabra de Dios en el corazón de ellos. Es importante hacer el esfuerzo porque nuestros hijos participen de eso. Yo no sé si aquí pase,
pero allá en México hace tiempo nos llegó a tocar, ¿verdad? Que estuvimos al frente de jóvenes por muchos años y a veces los castigos que los papás implementaban hacia los hijos era no te dejo ir a la reunión, ¿sí? Ese es el castigo, no vas a ir a la iglesia. Hermanos, por favor, al contrario, ¿verdad? Tenemos que propiciar todo lo que sea posible, lo que esté a nuestro alcance, pero lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí, ¿sí? El énfasis de este versículo no está en la enseñanza a ciertas horas fijas del día, ¿no? El domingo vamos a la reunión, ¿verdad? Y es de tal a tal hora y ahí vas a recibir enseñanza de la palabra de Dios. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a que la enseñanza debe de ser todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo y nunca es demasiado pronto, nunca es demasiado pronto. Desde que sabemos que hay un bebé en el vientre, podemos empezar a sembrar la palabra de Dios. Hay quienes dicen, no, pero pues es que están muy chiquitos, ¿verdad? O un bebé cuando recién nace, los padres, las personas que están a cargo de él o de ella, ¿verdad? Tienen cuidado de las necesidades que ese bebé tiene en lo físico y en lo emocional, ¿verdad? Y pues está ahí la provisión del alimento y del vestido y del apapacho, ¿verdad? Si bien va, porque en algunos casos ni eso se proporciona. Pero ¿y qué de la necesidad espiritual? Aunque estén pequeñitos, hay una necesidad de Dios. Y a veces nos limitamos pensando en el hecho de, no, pues está chiquito y no entiende, ¿verdad? Ya que entienda, entonces voy a empezar a enseñarle. No, lo que pasa es que los que no entendemos somos nosotros más bien, ¿sí? No entendemos la realidad de que las palabras de Dios son espíritu y son vida. Y usted y yo no vamos a comunicar esas palabras de Dios al intelecto de los niños, las vamos a comunicar a su espíritu, a la necesidad que ellos tienen espiritualmente hablando. Y de esta manera les ministramos desde que están en el vientre, ¿sí? Y aún cuando nacen es posible el hacerlo y es algo que es necesario, no solamente posible. El enseñarles, como le decía, todo el tiempo y aprovechar también para enseñarles a través de expresiones prácticas de nuestra fe, ¿sí? ¿A qué me refiero con expresiones prácticas? Pues, por ejemplo, cuando vamos a visitar un enfermo, cuando ayudamos con alimento a quien no lo necesita, a quien lo necesita, cuando somos un instrumento de parte de Dios para bendecir la vida de otros en lo que nuestros hijos pueden estar involucrados, qué bueno será que les enseñemos, ¿verdad? A través de esas expresiones prácticas de nuestra fe. Necesitamos enseñarles que Dios está presente siempre, que lo tomamos en cuenta, ¿sí? Que en casa, como familia, lo tomamos en cuenta desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Que Dios está entretejido en nuestra vida diaria y aprovechar cualquier oportunidad que tengamos para enseñar. ¿A qué me refiero con esto? Un arco iris, una puesta de sol, las estrellas o la luna en el cielo, ¿verdad? Por la noche, la toma de una decisión importante, un nacimiento, un aniversario, una graduación, el canto de las aves, cuando estamos a la mesa con la sal que utilizamos ahí en la mesa o en el mar, ¿verdad? También la sal en el agua de mar. Podemos enseñarles con tantas cosas, con una puerta, con una ventana, si nos ponemos a meditar, hermanos, en la palabra de Dios encontramos enseñanza que podemos utilizar cada una de esas cosas tan de la vida cotidiana para establecer principios espirituales en la vida de nuestros hijos. Le voy a poner un ejemplo, la sal. ¿Qué dice la palabra de Dios? La sal es algo que da sabor, ¿verdad?
pero también preserva de corrupción. La sal también es algo que desinfecta las heridas. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que los creyentes son la sal de la tierra, pues podemos enseñarles a nuestros hijos, ¿verdad? Ahí con el salero y ¿sabías tú, hijo, que la palabra de Dios dice que somos la sal de la tierra? ¿Entiendes por qué es que dice esto? Bueno, pues te voy a explicar. Mira, la sal sirve para esto y para esto y para esto, y por eso Dios nos compara, ¿verdad? Dios hace pone como ejemplo, ¿verdad? Jesús pone como ejemplo la sal, y así con tantísimas cosas. El estar atentos y aprovechar las ocasiones en las que están receptivos para la enseñanza. Esto es algo muy importante. Una de las llamadas leyes de la enseñanza es la ley de la preparación, así es como se le ha llamado. Esta ley dice que es infinitamente mayor lo que aprende un niño cuando está preparado para aprender, que cuando solo nosotros estamos preparados para enseñar. Sí, a lo mejor yo estoy listo, a lo mejor yo ya preparé todo un estudio, ¿verdad? Y vente, mijito, siéntate aquí y vamos a tener nuestro devocional en familia. Y mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que está mal, es bueno, es necesario, pero tenemos que aprovechar cuando la palabra nos está diciendo que les enseñemos, que les repitamos la palabra al estar en casa, al andar por el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos. A lo que está aludiendo es a que aprovechemos cualquier circunstancia del día a día para sembrar constantemente la palabra de Dios en sus corazones, ¿sí? Para perforar sus vidas con ello, para afilarles, para dejarles en claro quién es Dios y lo que Él establece. Hace algunos años, le voy a leer el ejemplo de un hermano, ¿sí? Un hermano que dice que estaba trabajando con su hijo pequeño en el jardín, y el niño le preguntó: ¿hizo Dios las malas hierbas, papá? Y el papá se quedó ahí meditando, ¿verdad? Entre que si dejar de hacer el trabajo que estaba haciendo, que era limpiar y deshiervar y demás el jardín, o ponerse a explicarle a su hijo, aprovechando la pregunta que el niño hizo para sembrar en él la palabra. Entonces dice que dejó de lado sus herramientas y que empezó a explicarle, y que le dijo: hijo, yo tengo que enseñarte lo que la Biblia dice acerca de Adán y Eva. Porque el niño preguntó: ¿siempre han existido, verdad? ¿Hizo Dios las malas hierbas? Pues no, es resultado de la desobediencia, ¿verdad? Son resultado del pecado. Pero este hombre decidió dejar de lado la tarea que estaba haciendo, entendiendo que era una oportunidad para la enseñanza. Y a veces cuánto trabajo nos cuesta, ¿verdad? Estamos haciendo algo y es como que no, estoy enfocado y esto es lo que tengo que hacer y no me distraigas de la tarea, ¿verdad? Porque esto es importante, porque tengo el tiempo encima, y así se nos va la vida y se nos van oportunidades que Dios nos regala para sembrar en ellos. Por esta razón es importante que como padres estemos disponibles para los hijos. Si no pasan tiempo con nosotros, ¿cómo va a ser eso posible? Si cuando estamos con ellos ya estamos tan cansados, ¿verdad?, que ya no hay energía como para esto, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Versículos 8 y 9. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios estaba diciendo que las verdades divinas debían llegar a formar parte de nuestro propio ser. Yo no sé si había usted meditado, ¿verdad?, o estudiado este versículo. Hay quienes han tomado esto de manera literal, ¿sí? Cuando dice: las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo no sé si le ha tocado ver a personas en imágenes, en videos o en persona, que luego traen unas cajitas aquí o acá en el brazo, ¿sí? O que en algunas casas a la entrada hay un recipiente
que tiene estas escrituras. Lo tomaron de manera literal, ¿verdad? No, pues la palabra de Dios tiene que estar atada como una señal en la mano, ¿verdad? Y en la frente, pero no es de eso de lo que está hablando. Atarlas en nuestra mano lo que implica es que cada vez que nuestra mano actúe, lo haga conforme a lo que Dios establece, ¿sí? Atarlas en nuestra frente significa que cada vez que pensemos, lo hagamos conforme a lo que Dios nos instruye. La palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Y nos da una lista de aquello en lo que debemos pensar en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Entonces ahí está el parámetro, ¿sí? Ahí nos dice, en esto y en esto y en esto piensa. Cualquier cosa que esté fuera de esa lista es algo que debemos desechar. Entonces, el atar, ¿verdad?, la palabra de Dios, el ponerla en la frente, es eso, el tenerla presente en nuestra mente y que sea lo que defina los pensamientos que abrazamos en ella. El atarla en los postes de nuestra casa y en nuestras puertas es para que nuestra casa esté llena de los principios de Dios y que cuidemos lo que entra y lo que sale de ella. El plan de Dios comienza con el ejemplo de los padres y termina con el ejemplo de los padres. Los padres estamos enseñando todo el tiempo. Sí. Lo que hacemos, lo que decimos y lo que somos forma parte de lo que enseñamos. ¿Nos demos cuenta o no? Sea intencional o no intencional, estamos enseñando, estamos transmitiendo, estamos comunicando cosas. Y voy a poner algunos ejemplos de esto. Si por accidente le causamos daño a la propiedad de alguien y abandonamos el lugar escondiéndonos, sin reconocer nuestra responsabilidad, ¿sí? Resulta que estamos ahí en el estacionamiento de algún lugar, ¿verdad? Y sin querer golpeamos con nuestro carro a otro automóvil y volteamos, ¿no? Nadie me vio, vámonos, córrele, córrele. Estaremos enseñando a violentar la regla de oro. ¿Qué es lo que nos dice? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Nuestros hijos nos observan y podemos no decir nada con palabras, pero los hechos gritan cosas. Hay un refrán por ahí, no sé si lo ha escuchado, que dice: papá, tus acciones gritan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Otro ejemplo, si evadimos el pago de impuestos y hasta presumimos, ¿verdad?, de cuán astutos fuimos para hacerlo, o de la forma como nos aprovechamos de otro en una venta o en un servicio que se le proporcionó, o de cómo Dios nos bendijo, fíjese bien, esto es sarcasmo, de cómo Dios nos bendijo cuando la cajera en la tienda, en el supermercado, se equivocó y nos regresó cambio de más, justo cuando más lo necesitaba. Ay, Señor, qué bueno eres, eres tú bendiciéndome. Estaremos enseñando una lección acerca de que la honradez no es importante. Segunda los Corintios 8:21 dice: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Sí? Un ejemplo más, si desobedecemos las leyes cuando sabemos que no hay policías observándonos, me voy a pasar el alto, ¿verdad? Me voy a estacionar donde no debo, me voy a dar una vuelta por donde no está permitido, etcétera. Vamos a enseñar una lección sobre la falta de sujeción a la autoridad. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
o si estamos practicando algún deporte en equipo y cometemos una falta de la que el árbitro no se dio cuenta y no decimos nada, vamos a enseñar una lección acerca de falta de integridad. O si tomamos cosas que no son nuestras sin pedir permiso, así sea una manzana del árbol del vecino, que luego podemos ver como, ay, pues es algo tan chiquito, ¿verdad? Una manzanita, ahí está el piso todo lleno de manzanas tiradas, pues ¿qué tanto hace que yo corte una manzana de mi vecino, ¿verdad? Sin pedir permiso. Nuestros hijos van a interpretar que es válido robar en determinadas circunstancias. Cuando el 8º mandamiento nos dice: no hurtarás. Vamos a estar estableciendo principios y enseñanza en la vida de nuestros hijos que les van a marcar de manera trascendente. Otro ejemplo, nos prestan algo y se nos rompe o nos lo roban y no lo restituimos a la persona que nos lo prestó. Estaremos enseñando falta de responsabilidad al no asumir las consecuencias de nuestros actos. Hace muchos años estábamos haciendo en la congregación en la que asistíamos las mujeres, unas canastas, ¿sí? Y la canasta tenía una coneja, así como abrazando la canasta, ¿verdad? Y pues fue parte de un trabajo ahí, una manualidad que hicimos. Y bueno, yo le había pintado los ojitos, ¿verdad? La nariz, la boca a la coneja. Y entonces llega la niña de una hermana y ¡ay, qué bonito!, ¿verdad? Una niña como de unos 7 años, ¡qué bonito! Y toca ahí sobre la pintura que estaba fresca y mancha, ¿verdad? Toda la cara de la coneja. Y entonces, pues fue así como que, ups. Obvio no fue algo grato, ¿verdad? Pues ya era no tenía remedio eso, o sea, había que desecharlo y volverlo a hacer nuevamente, pero pues yo ubiqué, era una niña pequeña, no sabía que la pintura estaba fresca, ¿verdad? Y pues es algo que puede pasarnos aún a nosotros de adultos, que no le pase a un niño, ¿no? El punto es que su mamá me dijo: ay, perdón, yo te la voy a reponer. Le dije: no hay problema, o sea, que así quede, ¿verdad? No hay problema. Y me dijo: no, mi hija tiene que aprender que si ella hace algo, tiene que asumir las consecuencias de eso y hacerse responsable. Entonces, ella junto conmigo vamos a trabajar en esto, ¿verdad? Para restituirte esto que te dañamos. Pero muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Y lo pasamos por alto y estamos enseñando cosas sin palabras a nuestros hijos. O si como padres somos impuntuales, aquí no pasa, ¿verdad? Es primer mundo, puntualidad a la orden del día, al fin latinos, ¿verdad? Si somos impuntuales en nuestros compromisos, estaremos estableciendo en nuestros hijos que el respeto al tiempo de los demás no es algo que debemos considerar. Y si de la asistencia a las reuniones generales, a las reuniones de enseñanza se trata, les diremos sin palabras que Dios no es lo suficientemente importante como para esforzarme al punto de estar a tiempo. Y si de plano no le damos prioridad como para asistir y preferimos hacer otras cosas, les estaremos diciendo que no nos interesa lo que Dios tenga que decirnos. Pero luego no nos quejemos cuando a nuestros hijos tampoco les interese lo que Dios tenga que decirles. Nuestros hijos aprenden algunas de las más valiosas lecciones de la vida de nuestro ejemplo. Cómo resolver conflictos, cómo enfrentar decepciones y la depresión, cómo superar el enojo y la frustración, cómo hacerle frente a los problemas de la vida
sin buscar refugio en las drogas, el alcohol o la comida, y cómo expresar las emociones de manera responsable. A lo mejor no los vamos a sentar para decirles, mira hijo o hija, yo así y así y así estoy resolviendo las cosas, pero es nuestro ejemplo lo que les establecerá cómo nos conducimos y cómo deben conducirse ellos. Nuestros hijos son influenciados por la vida que vivimos y esa influencia permanecerá en ellos para bien o para mal. Mire, si gusta nada más anote la cita, no vamos a ir para allá, pero en Éxodo capítulo 20, los versículos del 4 al 6, nos habla ahí la escritura, después de recalcar que no debemos tener ídolos, ni adorarlos, ni servirles, Dios ahí está diciendo que Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos. No sé si recuerda esa parte. Es algo que, pues, que conocemos, que yo creo que en cierta medida estamos familiarizados con ellos. Y dice que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Por qué dijo Dios que los hijos hasta la tercera y cuarta generación serían castigados por los pecados de los padres? Aquí no está hablando de maldiciones generacionales, hermanos, que son cosas que hemos aprendido, ¿verdad? Que quizás a usted le enseñaron en alguna otra congregación en la que estuvo, pero que no es de lo que la palabra de Dios nos está hablando, ¿sí? No se trata de maldiciones generacionales como se ha enseñado comúnmente. El punto es que se han hecho numerosos estudios que demuestran que ese es el tiempo que dura la influencia de los padres, la tercera y cuarta generación. Estoy acordando de algo, me voy a echar de cabeza aquí. Raúl dice que él está cargando con las mañas de mi mamá y las mías, pero seguramente con quien se case Samuel va a cargar con las mañas de mi madre, las mías y las de él, ¿verdad? A eso me refiero, ¿sí? La influencia que como padres tenemos en nuestros hijos, cómo es algo que se va perpetuando y se transmite de generación en generación y llega hasta la cuarta generación. Y la Biblia nos habla de un ejemplo que le voy a poner aquí. En 2 ocasiones, Abraham mintió para salvar su vida. No sé si recuerda. Le dijo a su esposa, no, di que eres mi hermana, ¿verdad? No vaya a ser que me den cuello. Bueno, más adelante, su hijo Isaac dijo exactamente la misma mentira. Entre los nietos de Abraham, es decir, la tercera generación, a Jacob se le conocía como el engañador o el que suplanta. Cuando Jacob llegó a viejo, ¿qué cree que le hicieron sus hijos? La cuarta generación, lo engañaron. Así que, hermanos, necesitamos que sea Dios y solo Dios y su palabra definiéndonos. Si usted y yo pensamos cosas que hemos tomado, ¿verdad?, de nuestros padres, de nuestros abuelos, necesitamos revisar y deshacernos de esas cosas que son contrarias a lo que Dios establece. Permitir que no sean nuestras experiencias, nuestros hábitos, nuestras ideas, lo que determine en nuestra vida, porque eso es lo que sembraremos en nuestros hijos también. Vamos a ir perpetuando eso. Es como el ejemplo de una familia, ¿verdad?, que allá en Estados Unidos, usted sabe que para el Día de Acción de Gracias es muy popular que preparen pavo, ¿sí?, que cocinen pavo y eso es lo que comen el Día de Acción de Gracias. Entonces, había una familia en la que la mamá a la hora de preparar el pavo lo partía en 2, ¿sí?, y lo cocinaba en 2 recipientes, lo metía al horno en 2 recipientes. Entonces, su hija le preguntó, mamá, ¿por qué nosotros hacemos eso? ¿Sí? ¿Por qué partes el pavo cuando en todas las demás familias, ¿verdad? Pues incluso hasta en las fotos y todo aparece el pavo así enterito, bonito, ¿verdad?, completo. Y la hija le preguntaba a la mamá, ¿por qué tú lo haces de esa manera? Y la mamá le contestó, pues no sé, hija, yo así aprendí de tu abuela.
Y bueno, preguntándole a la abuela, resulta que en los tiempos en los que la hija era una niña, la abuela no tenía un recipiente lo suficientemente grande para que el pavo le cupiera completo. Entonces lo partía y lo cocinaba en dos recipientes, ¿verdad? Lo horneaba en dos recipientes y eso se perpetuó. El punto es que a veces estamos así, hermanos, haciendo cosas que no sabemos ni por qué las hacemos, pero pretendiendo que eso sea lo que se establezca. Y eso es lo que nos está definiendo para el cómo estamos criando, para lo que les enseñamos, para lo que les dejamos de enseñar. Y eso no debe de ser así. Tenemos que ir a la palabra y si a mí me criaron muy suelto, ¿verdad? O me criaron muy restringido, pues no por eso yo voy a hacer lo mismo con mis hijos. Yo tengo que ubicar qué es lo que Dios quiere para mis hijos, consultarlo. Cada uno de nuestros hijos es distinto. Bueno, para aquellos que tienen más de uno, ¿verdad? No son iguales. Cada uno tiene su personalidad y sus necesidades. Y necesitamos ir a Dios para preguntarle, Señor, ¿cómo debo de enseñar? ¿Cómo debo de formar? ¿Cómo debo de criar a este hijo, a esta hija? Porque lo estoy criando para ti, ¿sí? No se trata de criarlos para nosotros. Este pasaje nos enseña que si queremos que nuestros hijos sigan los caminos de Dios, nosotros debemos conocerlos, creerlos, vivirlos y enseñarlos. Sí, y para ello es indispensable que nuestra fe esté puesta en lo que Dios es y dice, volver a la palabra para vivir en el Espíritu. Sí. Ya para terminar, Mateo capítulo 7, los versículos del 24 al 27 dicen: cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿sí? Quiero subrayar esa frase, estas palabras. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Estas palabras se refieren a la instrucción de hacer la voluntad del Padre, porque es incongruente llamarle Señor si no hacemos lo que Él dice. Sí, si usted se va al contexto de estos versículos va a darse cuenta que en el pasaje anterior Jesús está hablando de eso. Está hablando de que no podemos llamarle, o que es inconsistente llamarle a Dios Señor, amo, dueño, el que manda, y no hacer lo que nos dice. Entonces, cuando dice aquí, el que me oye estas palabras, se refiere a eso, ¿sí? Al hecho de atender, al hecho de obedecer. Y luego dice, y las hace. Muy clave. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. La palabra casa en la escritura es un sinónimo de familia, ¿sí? Entonces, un hombre prudente que edificó su familia, que edificó su casa. Sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Oye y hace. El que me oye estas palabras y las hace. La diferencia en el resultado de una casa o familia y la otra no es que unos sabían y otros no. A veces leemos sin detenernos, ¿verdad? A ver qué es lo que realmente nos está diciendo. Y pensamos, pues es que el que sabe la palabra, pues ese es como el hombre que edifica sobre la roca. Pero no, aquí nos está diciendo que la diferencia entre la sabiduría y la insensatez es que uno escucha, conoce, sabe, pero no pone en práctica. Y que el sabio sí obedece, sí atiende. Entonces, el recibir instrucción, fíjese bien, hermanos, estamos aquí en un país que defiende los derechos a más no poder. Recibir instrucción a través de los padres, de la palabra, es un derecho que Dios les ha dado a nuestros hijos.
no es una opción, es un derecho que ellos tienen y lo tienen porque Dios mismo es quien se los ha dado. Entonces, tengamos presente que sus hijos, que mis hijos, que mi hijo es de Dios y los puso en sus manos para que los críe para Él. Voy a pedir que se ponga de pie, por favor.